Pues ante todo, muchas gracias por la invitación a participar en el festival con algo tan importante como imaginar el mundo después de la pandemia. Creo que es uno de los grandes retos y de alguna manera es lo que me impulsó a mí a escribir Ética Cosmopolita. También es verdad que habían venido antes otros dos libros, ¿Para qué sirve realmente la ética? Y Aporofobia, el rechazo al pobre, y bueno, yo intentaba en aquellos libros dar algún tipo de respuestas, pero al final acababa preguntándome, pero ¿desde qué ética estoy yo contestando? ¿Cuál sería el tipo de ética? Y el surgimiento de la pandemia trajo a la luz, pues desgraciadamente, una gran cantidad de carencias que había en nuestra sociedad y una gran cantidad de desafíos que se nos estaban planteando, desafíos que lo eran para la política, para la economía, para la cultura, pero muy especialmente para la ética, porque eran desafíos que tenían que ver con nuestras formas de vida, con nuestra manera de elegir los últimos fines, con la manera de establecer nuestras prioridades entre esos fines. Todo lo que tiene que ver con formas de vida, con prioridades de fines, está relacionado obviamente con la cuestión de la ética. Es una pregunta ética. Entonces yo me iba preguntando cuáles son esos desafíos que han surgido y entonces pensé en recogerlos de alguna manera en un libro y son los que componen los distintos capítulos de Ética Cosmopolita. Y ante cada uno de esos desafíos me iba preguntando efectivamente desde qué ética podemos ir contestando y había un par de cuestiones que eran centrales y han determinado la evolución del libro y la marcha del libro. Por una parte, si estamos hablando de fines y de prioridades, la cuestión es qué fines hemos elegido en nuestra civilización, por qué fines deberíamos de movernos y sobre todo, y yo creo que esta es la gran cuestión, ¿quién decide hacia dónde vamos? La cuestión de quién decide, quién toma las decisiones, es un sujeto elíptico, son personas corrientes. La pregunta es muy importante porque cuando estamos hablando de una situación como la de pandemia, la pandemia tiene efectos, como le ocurre con la globalización, para todos los seres humanos y también para la naturaleza. ¿Quién tiene que contestar? Nada más los políticos, nada más los economistas, nada más un grupo. ¿Quién tiene que dar las respuestas acerca de qué fines queremos, qué prioridades establecemos? ¿Quién tiene que dar esa respuesta? Será la pregunta. El subtítulo del libro pues fue surgiendo poco a poco y era el de una respuesta desde la cordura para tiempos de pandemia. La palabra cordura no aparece mucho habitualmente en los medios, pero la cordura es, entiendo yo, y por eso es mi gran propuesta, la cordura es un injerto de la prudencia en el corazón de la justicia. Las respuestas éticas que yo creo que hay que dar tienen que venir desde la prudencia y desde la justicia, es decir, desde la cordura. Por eso la hija del rey Lear que se queda con ella hasta el final, que con él, perdón, hasta el final, es justamente Cordelia. Hay que contestar desde la cordura y desde la cordura, a mi juicio, la única respuesta que hay es una ética cosmopolita, porque todos los dañados por la situación de la pandemia, todos los que sufren los efectos de la globalización tienen que poder tomar decisiones, tienen que poder decidir para ver cuáles son los fines que sí les gustan, cuál es lo que sí les interesan y cómo quieren que los beneficios de esa globalización se aprovechen. La ética cosmopolita es una respuesta cuerda, a mi juicio, al problema de la pandemia y a todos los problemas que nos está trayendo la globalización. Y esa fue un poco la historia de cómo fue naciendo este libro. Pues es complicado hasta cierto punto. Las empresas son las de los que mejor entienden las cosas. Bueno, hay empresas que hacen trampas, evidentemente, pero hay muchas empresas que entienden muy bien este mensaje, incluso pues mejor que los políticos en muchas ocasiones, porque los políticos en esta pandemia, la verdad es que están dando un ejemplo bastante perverso en casi todos los países, ¿no? Las empresas están intentando, por lo menos esa ha sido mi experiencia, seguir creando riqueza porque ellas son las que pueden generar puestos de trabajo, ellas son las que pueden dar
una riqueza a la sociedad que sin ellas no podría ser una buena sociedad, porque las necesitamos. Y en ese sentido, yo estoy viviendo muy de cerca algunos grupos empresariales que quieren tener un liderazgo, pero también un liderazgo moral, un liderazgo ético, porque se dan cuenta de que ellas pueden proporcionar bienes intangibles, bienes tangibles, como pueden ser efectivamente la riqueza, los puestos de trabajo, pero también unos bienes intangibles, como son el crear confianza de que podemos seguir adelante, el dar una credibilidad a que nuestros organismos pueden ser fuertes y que podemos ir hacia mejor y, por supuesto, dar esperanza. En ese sentido, las empresas pueden trabajar enormemente, pero además yo quisiera decir, porque me parece muy importante, que lo primero que hemos de tener en cuenta a todos los niveles es que toda esta historia que nos han venido contando desde Silicon Valley, de la muerte, vamos a acabar con la muerte, vamos a acabar con la enfermedad, vamos a acabar con la vejez. Hemos de olvidarnos de todo esto, es nefasto. Hemos de cuidar la vida, desde las empresas, desde la economía, desde la política, la vida de las personas contantes y sonantes, la vida de la democracia, la vida de la palabra. Creo que hemos de practicar una ética cosmopolita del cuidado de todos estos lados. Claro, siempre la diferencia es qué aprendizaje nos está dejando y cuál nos debería de dejar. Ese es el gran problema, porque si pensamos en cuál es el que nos está dejando, me temo que muy poca cosa, me temo que hemos aprendido muy poco. Estamos repitiendo exactamente los mismos errores que nos han traído a descubrir que nos falta una gran cantidad de solidaridad, una gran cantidad de compasión, una gran cantidad de justicia. Estamos repitiendo exactamente los mismos errores. No hay forma de que aprendamos. Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero es que una cosa son dos veces y otra vez cosas son 400.000 veces en la misma piedra. Creo que desgraciadamente en cuanto a aprendizaje, estamos donde estábamos. Ha habido cambios, evidentemente ha habido cambios como, pues, por ejemplo, que las gentes han marchado en muchas ocasiones de las ciudades al campo y que entonces hay una menor congestión en algunas ciudades, pero poca cosa. También es verdad que hemos entrado en el tema del teletrabajo, pero el teletrabajo lleva muchísimas complicaciones y eso nos puede llevar a la televida, que puede ser una cosa y es uno de los capítulos importantes del libro, qué pasa con la televida, si al final no tenemos una relación de unos con otros, pero no hemos aprendido sustancialmente, desgraciadamente, y eso es lo que también desazona y desanima, y sin embargo hay que seguir viendo qué nos ha fallado y qué podríamos hacer, sin duda. Pues en este momento los retos son muy importantes porque yo hablaría también de obstáculos en este momento y son fundamentalmente, por una parte, que con el miedo a la pandemia nos hemos encerrado mucho en nosotros mismos. Además, las mismas medidas que se han tomado son medidas que nos separan a unos de otros. Hemos cortado en muchas ocasiones los flujos de relación que son los que nos llevan a construir la vida juntos. Los seres humanos somos dialógicos, somos comunicativos, nos hacemos unos con otros. Y bueno, si los seres humanos en general ocurre eso, no digamos todo lo que es el mundo ibero, el mundo hispano, el mundo latinoamericano. Es que nos va la relación, nos va el cariño, nos va el afecto, nos va el encontrarnos y se han cortado muchos lazos y se han perdido muchas costumbres de poder encontrarse, de poder verse. Ese es un reto, el de la cerrazón, el de la separación entre unos y otros, es un reto que hay que superar. Tenemos que volver otra vez a esas relaciones nuestras. A mí me desagrada profundamente el tener que estar haciendo absolutamente todo telemáticamente, cuando a mí lo que me gusta es ir a México y ir a Perú y hablar con la gente y encontrarme. Eso tenemos que recuperarlo, porque eso no podemos perderlo de ninguna manera. Nos estamos cerrando unos a otros. Pero además de esas cerrazones de la vida cotidiana, está habiendo un aumento de los localismos, de los nacionalismos, de los tribalismos.
Pues porque cada pueblo se está encerrando en sí mismo y ponen barreras con otros y está surgiendo, precisamente por el miedo a la pandemia, está surgiendo ese nacionalismo estratégico, ese nosotros los primeros, que no era solo Trump, sino que es en todos los países de la Tierra, nosotros los primeros y cerramos con los demás. Todo ese cerrar fronteras, todo eso cerrar mentes, está siendo extremadamente perjudicial. Y si eso es así, personas, países, pues no digamos cuando las gentes se encierran en su ordenador y no miran para nada el de al lado y están siempre con su correo y están siempre con su móvil, ese cerrar las relaciones de unos con otros es atroz y no digamos ya si vamos a la geopolítica y a la geoestrategia en la que desde luego al bilateralismo pues no está sucediendo el multilateralismo, sino que estamos con unas batallas enfrentadas entre China, Estados Unidos, que no sabemos esto a dónde nos puede llevar. Entonces, todo eso son retos que tenemos que enfrentar desde una ética cosmopolita, que lo digo de todo corazón, creo que es la ética más adecuada para estos retos planetarios, para estos retos globales, como pueden ser el de la pandemia, el del cambio climático. Estos retos tienen que enfrentarse desde todos los países unidos y creo que la única ética que hay más adecuada para esta respuesta sería la que tendría el nombre de una ética cosmopolita con unos cuantos adjetivos que son los que le voy dando en el libro. Bueno, este problema es un problema fundamental y no solamente a nivel de desigualdades, que por supuesto la pandemia ha aumentado unas desigualdades que ya existían, sino con respecto a un reto que a mí me parece que es central y que no se repite habitualmente, que es necesario, es obligatorio acabar con la pobreza. No solo con las desigualdades, que siempre las mediciones tienen sus dificultades. La pobreza se puede medir de una manera u otra, evidentemente, pero está claro que sabemos lo que es pobreza extrema. Y sabemos que con la pandemia ha aumentado la pobreza. Por lo que yo he visto desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se ha dicho que hemos aumentado en 71 millones el número de pobres durante este año de la pandemia, cuando en realidad pues lo que habíamos lanzado eran los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se suponía que era la famosa Agenda 2030 y se suponía que efectivamente en 2030 pues íbamos a acabar con la pobreza y con la pobreza radicalmente, con todo tipo de pobreza. Bueno, no ha sido así. No solo no hemos acabado, no solamente no hemos cumplido, y eso que los 193 países que somos miembros de Naciones Unidas habíamos adquirido este compromiso de acabar con la pobreza en 2030. No solamente no acabamos con la pobreza en 2030, sino que hay 71 millones de pobres más. ¿Cómo se acaba con la pobreza? ¿Cómo se reducen las desigualdades? ¿Cómo llevamos adelante esos objetivos de desarrollo sostenible a los que se apuntan todas las empresas, todos los países, toda la sociedad civil? ¿Cómo llevar adelante eso? A mi juicio, desde una ética cosmopolita, que es la que se da cuenta de que tenemos un compromiso, nos hemos comprometido con las personas concretas que tienen dignidad y no precio, con nuestros países concretos, porque el cosmopolitismo tiene que ser arraigado con nuestro entorno, con nuestros países concretos, no se trata de destruirlos en absoluto, pero tenemos un compromiso también con toda la humanidad porque somos ciudadanos del mundo y tenemos un compromiso con la naturaleza porque vivimos en ella, es nuestra moreda y nosotros somos parte de la naturaleza. Todo esto ya está en marcha. Y a la pregunta, ¿y cómo llevarlo adelante? Todo esto ya está en marcha. No son sueños filosóficos, no son meras palabras. Todo eso ya está en marcha. Ya está habiendo organizaciones, instituciones, grupos que están trabajando con un sentido cosmopolita. Hay incluso pues sabemos que hay una serie de constituciones, unas constituciones que son cosmopolitas, que se están creando poco a poco. No son solo las constituciones de cada país determinado y de cada lugar determinado, son ya cosmopolitas, trascienden los niveles de cada comunidad concreta. Ese es un mundo que ya está en marcha y hay que potenciarlo. ¿Cómo? A través de la educación, por supuesto. A través de los medios de comunicación, por supuesto. A través de las instituciones, por supuesto. Creo que ahí tenemos
compromiso de todos a trabajar en esa dirección. Bueno, yo creo que Ética Cosmopolita se hubiera escrito, aunque no hubiera habido pandemia, porque creo que es la continuación lógica de Aporofobia, como decía al principio. La clave de Aporofobia era la de que, aparte de dar un nombre al rechazo a los pobres, era la de que vivimos en un mundo en el que por la conformación evolutiva del cerebro, pues hemos llegado a una actitud que nos parece que es la más lógica, una actitud que consiste en estar dispuestos a dar con tal de recibir. El principio supremo del mundo es el principio del intercambio, lo que yo he llamado el intercambio infinito. Yo te doy y tú me das, intercambiamos bienes, intercambiamos favores, intercambiamos. Ese mundo del intercambio se rige por ese principio del intercambio que llega a todos y además aparece el principio Mateo del que al que más tiene más se le dará y al que menos tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Ese es el principio clave, con lo cual siempre ocurre que cuando estamos trabajando desde el intercambio hay gentes que parece que no tienen nada interesante que dar a cambio. Y cuando parece que no tienen nada interesante que dar a cambio, entonces son los excluidos y son, por supuesto, los pobres. Los pobres son los excluidos del mundo del intercambio y pueden ser los pobres económicos, que es de lo que he hablado antes, pero pueden ser los pobres que no tienen favores que hacer, que son enormemente humildes y no saben siquiera cómo acercarse a la seguridad social. Hay un nivel de pobreza que no solamente es el económico, sino el de que parece que no interesa para nada, el inmigrante que molesta, todo ese tipo de gente que parece que no dan nada interesante a cambio, sino únicamente problemas y molestias. Esos son los excluidos. Entonces, cuando se habla, es que en nuestro mundo hay excluidos. Evidentemente, si estamos trabajando desde el punto del intercambio, pues aquellos que parece que no tienen nada que dar a cambio quedan fuera. Bueno, ¿cuál es la manera de enfrentar esa existencia de la aporofobia y del principio del intercambio? Pues solamente hay una ética desde la que se puede combatir y es desde la ética cosmopolita. Por eso, para quienes hayan leído Aporofobia y a que no lo han hecho, pues le invito a que que lo lean. Pues el último capítulo era hospitalidad. Justamente la hospitalidad es la clave de lo que sería el cosmopolitismo. La hospitalidad quiere decir que nos tenemos que encontrar a gusto en cualquier sitio cualquiera y todos tenemos que tener una patria y todos tenemos que tener un lugar. Nuestro mundo no puede tener excluidos. No podemos admitirlo de ninguna manera porque cada persona tiene dignidad, cada persona tiene que ser respetada y tenemos que cuidar de la naturaleza porque es nuestro entorno. ¿Cómo se hace frente a la aporofobia, a la exclusión de los que parece que no tienen nada interesante que dar a cambio? Pues la respuesta es desde una ética cosmopolita que intenta conseguir que las personas tengan su ciudad, tengan su patria en cualquier lugar del mundo. Esto es un camino que viene andándose desde hace, bueno, más de 2000 años, por supuesto, y creo que es el reto del siglo XXI. Por eso los dos libros están estrechísimamente conectados y son el segundo, la ética cosmopolita, es la ética que hace posible la no exclusión, el no rechazo al pobre, porque todos tienen que tener un lugar en el que obtener su reconocimiento y ser tratados como lo que como son personas que tienen dignidad y a las que no se puede de ninguna manera dejar de lado. Bueno, pues yo quiero dar muchísimas gracias a iFestival por la oportunidad de estar con tantísimas gentes que van a estar incluidas en este festival bueno, y felicitarles muy cordialmente por estar llevando a cabo estas tareas que están movilizando enormemente la sociedad civil, todas las energías que podemos tener para construir, efectivamente, imaginando un mundo que sea mejor que el que ahora tenemos y que no sea solo lo que se decía una nueva normalidad, sino una auténtica normalidad en que todos nos podamos sentir muy a gusto. Creo que el trabajo de estas asociaciones y de estas organizaciones como iFestival
trabajan prodigiosamente bien por el bien de todos los seres humanos y yo les agradezco su tarea y les agradezco que me hayan invitado a participar. Gracias mil.